Mi vida es mi infancia. Mi lugar de pertenencia sigue siendo mi infancia. Yo quiero ser tan feliz como era en mi infancia y lucho por eso, por el tiempo libre, por el ocio, por la vida con los amigos, por la vida simple, pueblerina, por el manejo de los tiempos como era entonces. Mi pueblo se caracteriza por ser un lugar donde se juega mucho, capital nacional del tango, es decir, en el Uruguay, la ciudad donde más festivales tangueros se hicieron, llevando artistas de Buenos Aires y naturalmente del Uruguay, fue Cardona. Con tanto deporte, con tanto cine, con tantos sueños, con buenos educadores, en un pueblo chico donde todos se conocían, aún con ciertos resentimientos sociales que un pueblo chico te puede generar siendo pobre como entonces, yo diría que de ese cóctel lo que sale es una inmensa felicidad. Y yo creo que ha guiado mi vida. Yo miro muchísimo para atrás. Me veo muchas veces en aquel espejo de los 12, 13, 14, 15 años. Y yo creo que esta etapa de la vida que menciono es decisiva para lo que después uno va encontrando en la vida. Yo hasta ahora me siento muy a buenas con la vida. Me parece que me ha dado mucho más de lo que he soñado, de lo que me permití querer, proyectar. Y hay una base de felicidad, de encantamiento con la vida, de estar a favor de las cosas que tiene que ver con aquellos años de la infancia. Todo lo que llegaba lo veíamos. Mucho cine argentino, recuerdos imborrables como la película El Jefe con Alberto de Mendoza, y muchas películas de cowboy, de Tarzán, películas de terror, Arturo de Córdoba, cine mexicano, Cantinflas, Sandrini, y las películas de matiné, digamos, las que hoy llamamos una película de matiné. No cine europeo, cine verdaderamente trascendente desde el punto de vista de las ideas y de las temáticas, no, ese tipo de cine no llegaba. O sea que cuando yo me voy a vivir a Montevideo, recién empieza esa búsqueda, porque me voy convirtiendo en un hombre muy fanático del teatro, ya paralelamente un poco también de todo lo que eran los conciertos, del buen cine. Uno va descubriendo una calidad artística o exigiendo una calidad artística que de alguna manera se corresponda con la educación que ha recibido. Yo era un buen jugador de básquetbol. Los primeros dineros que gané en mi vida los obtuve jugando el básquetbol en pueblos vecinos cuando tenía 15 años. Era tan grande como físicamente como ahora, pero tenía 15, 16 años, era asombroso. Jugaba bastante bien. Llegué a estar en selecciones y jugaba mucho al fútbol y llegué a integrar la selección juvenil de Colonia, del departamento de Colonia. O sea que muy rápidamente me di cuenta que me alcanzaba para ser en mi pueblo y en los pueblos como el mío una figura más o menos destacada, pero no era suficiente para de ninguna manera pasar a lo profesional. El mundo de las ideas es distinto. Uno puede creer que está mejor ubicado de lo que realmente, pero en el deporte, donde hay tiempos, goles, cabezazos, distancias, uno sabe cuál es el límite muy rápidamente. Yo fui notablemente dependiente de la educación de la escuela y del secundario. El hogar, como tal, no era un gran llamador para mí. Yo encontraba una respuesta a mis inquietudes espirituales, los consejos que seguramente estaba necesitando en ese momento, los ejemplos y la guía en mis profesores. Mi papá era el ejemplo del hombre derecho,
del hombre que sabe comportarse con lealtad a partir de determinados códigos. Un buen amigo, un hombre de trabajo muy serio. Mi mamá, mucho amor, mucha convicción de que algo interesante podía ocurrir con mi vida, me apoyaba mucho. Yo siempre decía los discursos, dirigía el teatro, el diario, la Cruz Roja, ya en la escuela tenía un papel bastante importante entre los alumnos, y la que me respaldaba siempre, la que hacía un gran esfuerzo para que yo tuviera la mejor túnica, toda vez que llegaba un acontecimiento de ese tipo. Alguna vez me tocó hablar frente al presidente de la República cuando tenía 11 años en la inauguración de un hospital y cosas por el estilo, y ella era la que verdaderamente me daba el calor necesario y la confianza para afrontar todas esas cosas que me llenaban de inseguridad. Pero lo que es la formación espiritual, mis marcas sensibles tienen que ver con mis, sobre todo, profesores del secundario. Grandes humanistas, uno de ellos, el profesor de historia de mi pueblo, en donde yo hice el secundario, un hombre que hablaba de la historia a través de las artes, que me decía, nos decía a todos, pero yo creo que tomaba más nota que otros, por inclinaciones que uno tiene, que si quería aprender la historia, lo primero que tenía que fijarme era en la historia y en la evolución del arte, de las artes en general. Y es verdad, muchas de las cosas sabias que él nos decía en aquella época, pude constatar andando la vida. Eso he tenido en la vida, muchos buenos maestros, gente que me ha orientado sin haberme hecho sentir que lo estaban haciendo. Casi inadvertidamente operaban en mi vida. Ardigó, que era una figura radial sencillamente descomunal, que sabía todo de radio y del mundo del espectáculo. Él era el presidente de los festivales de cine Mar del Plata, era una personalidad que excedía, fue el primer periodista deportivo que ampliamente excedía la condición de tal para ser más trascendente en otras actividades. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo de hablar fuera del partido. A mí me gustaba empezar a hablar cuando el partido empezaba, porque es muy fácil para el relator. La pelota se pone en movimiento y uno habla de lo que ve. Toca la pelota fulano para fulano, la juegan por la derecha, tira centro, alguien cabecea, rechaza. Todo esto, ahora, se para la pelota y ahí ¿qué se dice? Y sobre todo antes de empezar un partido, esa media hora, una hora previa, en la que hay que hablar y contar a la gente lo que está ocurriendo. Ardigó era tan buen maestro que, sabiendo de mis angustias por este tema, se iba de la cabina y me dejaba solo. Yo le decía, Enzo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Habla del tiempo, habla del público, recordar los resultados últimos que tuvieron estos equipos que juegan hoy, hace un poco de historia, arreglate. Y se iba a otras cabinas y volvía a los 15 minutos. Y yo no había tenido más remedio que hablar. Esa percepción de mis limitaciones, o de las que yo creía que eran mis limitaciones, determinaron que después yo en mi vida profesional, si en algún lugar he hecho diferencia con los otros relatores, es cuando la pelota está detenida. En mi pueblo, cuando tenía 15 años, había una red de parlantes callejeros. Había una columna en las 12 esquinas más importantes del pueblo. Estabas cerca de la columna, escuchabas como si fuera radio. La propaladora. Te alejabas de la columna y hasta que no sintonizabas con la columna de la esquina siguiente, un poco se te perdía o la música o la voz del locutor. Hicieron un concurso cuando inauguraron esas columnas y lo gané yo. Me presenté porque todo el mundo me decía que tenía buena voz, leía bien y allá fui. Y gané el concurso. Pero trabajé 3 meses porque yo ya me iba del pueblo a estudiar abogacía en Colonia. No lo podía hacer en Cardona. Cuando llego a Colonia, mis padres hacían un verdadero sacrificio para poderme sostener en Colonia, pagando la pensión en la que vivía, etcétera, y yo quise ayudarlos. Al mes de estar viviendo en Colonia, me fui a Radio Colonia a pedir trabajo, con la fortuna inmensa de que estaban ese día de visita Bernotti y Montellano, que son 2 figuras antológicas de la radiotelefonía, eran los dueños de Radio Porteña también. Les provocó simpatía ese muchachito de 16 años tenía yo, que les iba a pedir trabajo de locutor. Me tomaron una prueba a las 4 de la tarde de un 20 de abril y a las 6:30 de la tarde de ese mismo día empecé como aprendiz de locutor.
hago informativos, empiezo a tener programas de música. Entonces iba construyendo mi vida de informativista, periodista que hacía notas, redactaba, era locutor y era operador. Me fueron haciendo profesional. Y cuando tenía 18 años, Héctor Ricardo García era el dueño en ese momento, había comprado la radio, y le pido que me haga una prueba de relator, porque yo siempre estaba relatando. Cualquier cosa que había, estaba mirando un partido de fútbol y yo mentalmente estaba diciéndome, lleva la pelota a fulano. Tenía mucho los relatores y los actores de radioteatro, porque mi primer sueño en radio fue ser actor de radioteatro, como Atilio Marinelli, como Fernando Ciro, un actor uruguayo, Juan Casanovas. Los amaba ciertamente, soñaba con ser eso. Pero bueno, se dio lo del relato deportivo. Me hice una prueba también aquí en Buenos Aires. Radio Colonia transmitía con un equipo que formaban Juan Carlos Rousselot, el que fuera intendente de Morón, Enzo Ardigó y Dante Panzeri. Y yo entré como relator alternativo de Rousselot, gracias a que la prueba fue satisfactoria. Y me promocionaba García en el diario Crónica de aquella época como el relator más joven de América. Y ahí nació todo. Pensar que he sido sobreestimado me lleva a querer guardar como un secreto mis limitaciones. Cada vez que yo me presento en público siento que me expongo a la posibilidad de desnudar mis carencias, que evidentemente no son tan conocidas como por mí mismo, por el resto de las personas. Pero lo que mejor juega a favor de que yo finalmente haga las cosas es ser necesitado. Es decir, si yo trabajo con otro animador en un espectáculo y detecto carencias y quiero ayudarlo o salvar la situación, ahí viene una parte muy positiva mía y de mucha energía. Si queda vacío un escenario y hace falta que alguien dé una mano, pero dar una mano, no esa aparición profesional desde el fondo de un escenario, de alguien que viene mirando a la gente, recibe un aplauso y va a decir unas palabras, cuales fueren, y siente que es muy modesto lo que tiene para decir, y que nada se corresponde de esa expectativa, de ese aplauso y hasta de esa admiración de la gente con lo que uno tiene para dar. Pero si ocurrió que por un accidente no llegó el animador, situación ideal para mí, entonces alguien me dice, hacenos la gauchada, mirá que no sabemos cómo salir de esto. Subo lo más campante y hago mi trabajo de una manera completamente distinta y sin ningún tipo de trabas mentales o espirituales. Soy muy respetuoso de la timidez. Mis hijos son todos tímidos. Jamás yo combatí la timidez, se las respeté. A un tímido no se le puede decir, vamos, salude, venga. ¿Cómo no va a saludar? A mis hijos jamás los he sometido a esto, porque yo sé que soy tímido. Con lo cual desarrollé con ellos mucha confianza, porque nunca fueron expuestos, ni por mí ni por mi mujer, que conoce este rol y que también es bastante tímida. Con lo cual somos un grupo de personas muy refugiados en la timidez. Mi papá era un hombre tímido también, un hombre para adentro. Algo de eso tiene que haber. Lo que pasa es que me ha tocado vivir siendo un tímido en una profesión de personas que justamente se caracterizan por ser lo contrario. No digo llevarse el mundo por delante, pero sí que están muy seguros de sí mismos. Yo no soy una persona ni mínimamente segura de mí mismo en ninguno de los aspectos de mi personalidad. Con lo cual también, y convivo